Entonces vamos a iniciar con la presentación. Perfecto, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente con todos. Gracias por su asistencia a este webinar relacionado a OpenShift, netamente. En este caso, el tema para el día de hoy es los primeros pasos en 6CD con OpenShift. En este caso, vamos a explorar características propias o en sí funcionalidades propias que ya vienen en OpenShift, con el cual a grandes, digamos a nivel básico, podríamos abordar lo que es 6CD. ¿Ok? Igualmente voy a detallar algunas otras herramientas con las cuales podemos ya contemplar un pipeline más completo, ¿no? Con todas las diferentes etapas que se requieran, con la integración de otras herramientas. Perfecto. Es un poco sobre mí. Bueno, actualmente me desempeño como especialista a nivel de middleware y orquestación, viendo plataformas, en este caso, a nivel de Kubernetes, ¿ok? O por lado de empresarial, que es el de OpenShift, y las diferentes herramientas en base al sistema operativo Linux. Si por A o B por ahí tienen alguna consulta, directamente pueden consultarme a este correo o por aquí por el LinkedIn también, ¿no? Es un poco sobre las certificaciones que he ido adquiriendo con relación a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Tengo lo que es la parte de OpenShift, tanto el administrator como la parte de enfocado a la parte de virtualización. Y con Kubernetes, lo que es el developer y el último certificado que es el de Kubernetes Administrator. ¿Ok? Eso con relación a orquestación. Listo. Entonces, un poco de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Va a ser una introducción rápida de lo que es 6CD, ¿ok? Nos vamos a enfocar en sí a lo que es la plataforma de OpenShift como tal, ¿ok? Sobre las diferentes funcionalidades, características que tiene y las diferentes suscripciones también que podemos nosotros adquirir justamente para utilizar las diferentes funcionalidades, ¿ok? Luego voy a detallar, por ejemplo, algunas estrategias de despliegue que ya vienen como propio, como este recurso propio de OpenShift. Y finalmente una demostración, un laboratorio práctico de manera rápida en el cual se va a contemplar justamente los temas que vamos a detallar. ¿Ok? En caso de que tengan alguna consulta, pueden dejarlo aquí en el chat del Zoom, como también habilitar su micrófono para hacer la consulta correspondiente. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Ok, vamos a entender primero la parte de CICD. Ok, estas dos palabras que básicamente viene a ser como una metodología de trabajo, ¿no? En la parte de CI, pues su significado sería todo lo que es integración continua, en el cual el objetivo, pues, que se tiene es el proceso de integrar y probar los cambios, de nuestras aplicaciones frecuentemente. En este caso, por ejemplo, las diferentes etapas que vamos a tener, varían un poco dependiendo del pipeline que se esté armando, pero para la parte de CI a grandes rasgos sería, ok, tengo el código, hago el compilado, hago las pruebas unitarias, en este caso alguna prueba, por ejemplo, por ahí de escaneos, y finalmente el último punto debe ser la construcción de la imagen. ¿Ok? Y esta imagen justamente es la que se va a utilizar en la etapa de CD, que vendría a ser la parte de despliegue continuo, en el cual lo que nos permite es justamente la automatización del proceso de entregar el software, ¿no? O liberar o poner a producción el software, utilizando diferentes herramientas tanto que nos permitan hacer este despliegue de manera manual o directamente ya con las últimas tecnologías que han salido, pues que en base a manifiestos puedan rápidamente hacer la actualización correspondiente o el despliegue correspondiente de estas aplicaciones. ¿Ok? Eso en base a la parte de CICD. En esta imagen que tenemos, justamente la primera parte sería el entorno local en este caso, de la persona que está a cargo del código del desarrollador, en el cual obviamente escribe el código, hace la compilación correspondiente, las pruebas, y si todo está ok, justamente ya lo pasa a un repositorio centralizado de código, en el cual vamos a abordar justamente las dos etapas
en este caso de CI y CD. ¿Ok? Entonces, eso a grandes rasgos. Por ejemplo, en todo este pipeline justamente intervienen diferentes plataformas o diferentes herramientas, ya sea, por ejemplo, que estén instaladas sobre máquinas virtuales o sobre contenedores, ¿no? Dependiendo de la estrategia de que se maneje en la organización. A nivel de OpenShift, justamente vamos a poder hacer la validación de esto o trabajar con estos dos componentes. Inicialmente con recursos propios, como por ejemplo, en este caso, estrategias de despliegue como la parte del source to image, ¿ok? Que vamos a ir de a poco. Pero entendiendo primero la base, hablo de OpenShift Container Platform o Red Hat OpenShift. ¿Qué es en sí Red Hat OpenShift? Básicamente es una plataforma de orquestación, en este caso empresarial, producto de Red Hat, que quiere decir que esto, que justamente Red Hat es quien se encarga de darle mantenimiento, las actualizaciones correspondientes, sacar nuevas versiones, entre otros, ¿no? Y justamente al ser empresarial es que ya de por sí OpenShift nos proporciona muchas de las funcionalidades que nosotros a nivel de Kubernetes veníamos trabajando haciendo la integración de manera manual. Por ejemplo, aquí yo siempre recalco de que OpenShift podríamos tomar como una plataforma todo en uno, ¿no? Si necesito alguna funcionalidad, rápidamente habilito dicha característica para seguir utilizando. Y lo bonito es que, por ejemplo, esa parte de cómo habilitar la funcionalidad es mediante los operadores que ya están dentro de OpenShift, ¿no? Que justamente han sido certificados para que puedan trabajar de manera correcta dentro de nuestra plataforma. Algunas de las características, por ejemplo, la primera parte vendría a ser el fácil manejo y adaptabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que de manera centralizada, en sí, por ejemplo, ya nos proporciona para toda la parte de desplegar aplicaciones, hacer las publicaciones, verificar, por ejemplo, en tiempo real también lo que son los diferentes registros en caso de que ocurra algún incidente, pues podemos hacer los filtros correspondientes. Asimismo, nos proporciona una terminal para cada pod, ¿ok? Donde podemos hacer rápidamente también las pruebas para algo puntual. Para la parte de funcionalidades avanzadas, vamos a ir de a poco en esta parte. Primero vamos a tocar lo que es la seguridad desde el aprovisionamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Es que en sí nosotros, o bueno, las personas que manejan aquí seguramente Kubernetes, usualmente se instala sobre un sistema operativo. En este caso, digamos, puede ser un RHEL, un Ubuntu o cualquier otra distribución. Entonces, básicamente tendríamos como dos etapas, ¿no? Uno que es aprovisionamiento justamente del sistema operativo y lo otro que es el aprovisionamiento, la configuración como tal de la plataforma de orquestación. ¿Qué ha hecho en este caso OpenShift o cuál es la diferencia de OpenShift? Es que no vamos a trabajar de manera independiente el sistema operativo y la plataforma como tal, sino que está unificado. Es decir, por ejemplo, a nivel de sistema operativo, justamente trabaja con, en este caso, con el Core OS, Red Hat Core OS, que es un sistema operativo dedicado y validado netamente para trabajar con contenedores. Vamos a tener, en ese sistema operativo, por ejemplo, vamos a tener muchas de las secciones que son inmutables, es decir, que nosotros como administradores, por ejemplo, no podemos editarlo directamente porque justamente está pensado de que esos cambios que se vayan a realizar sea como tal ya después de la instalación como tal de la plataforma. Por ejemplo, tenemos un componente que es el de C Linux o el firewall, ¿no? Que en otros sistemas operativos obviamente hay que deshabilitar o hay que abrir los puertos, por ejemplo, la parte de C Linux, las políticas, entre otros. En muchos de los casos, por ejemplo, como pues necesitamos la parte de C Linux, o puede generar varios problemas con el C Linux, eh, optamos por deshabilitar o trabajarlo en modo permisivo. Y ustedes saben que de C Linux a nivel de sistemas operativos Linux pues es sumamente importante, ¿no? Es básicamente una capa de seguridad que nos proporciona grandes funcionalidades. Entonces, aquí dentro de CoreOS, por ejemplo,
Esas políticas de C Linux o el trabajo del C Linux justamente ya está adaptado también a ese Core OS para que nosotros no tengamos la necesidad de estar deshabilitando, haciendo cambios directamente, ¿no? Sino que trabajar justamente de manera segura desde el aprovisionamiento. ¿Ok? Otro punto, como les dije, es inmutable. Entonces, nosotros no es que ingresemos y creemos usuarios para las diferentes áreas, ¿no? No es de esa manera, sino que trabaja justamente con un usuario genérico, ¿ok? Que es más, la conexión es mediante SSH, pero no utilizando como tal la clave, sino es mediante una llave correspondiente. Entonces, desde ahí ya viene lo que es la seguridad de OpenShift. Pero no solo eso. Por ejemplo, OpenShift, cuando desplegamos aplicaciones o en este caso pods y detecta que ese contenedor está desplegando con un usuario que tiene privilegios, no nos va a dejar en sí o no va a levantar el contenedor porque justamente OpenShift internamente ya detecta de que ese usuario tiene privilegios, por lo tanto va contra las políticas en sí que ya tiene como tal configuradas, ¿no? ¿Podemos hacer el cambio para seguir trabajando con ello como tipo un workaround? Sí, pero lo ideal justamente es que se cambie a un usuario que pues no tenga dichos privilegios, ¿no? Entonces, eso. Por otro punto, la parte de seguridad todo lo que tiene que ver con la parte de autenticación y autorización, ¿no? Todo, por ejemplo, OpenShift ya tiene las funcionalidades correspondientes para que rápidamente se pueda integrar con otras plataformas de identidad, en este caso un AD, o un LDAP, ¿no? Una plataforma LDAP, o con OpenID Connect, quizás hasta con repositorios como GitLab, GitHub esto con redes sociales también, ¿no? Entonces son diferentes proveedores de identidad con los cuales podemos integrar. Adicionalmente, toda la parte de autorización ya viene con roles definidos tanto a nivel de todo el clúster como por los diferentes proyectos. Aquí en OpenShift me van a escuchar hablar mucho de proyecto, pero básicamente ves el namespace, ¿no? Lo que nosotros conocemos en Kubernetes como namespace, en OpenShift lo tomamos como proyectos. ¿Listo? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí menciona del 6CD es parte de la plataforma. Y efectivamente, como les dije, OpenShift es todo de uno. Entonces, por ejemplo, acá hay un recurso en el cual yo puedo hacer la integración con un repositorio externo, por ejemplo, un GitHub, un GitLab o cualquier otro repositorio de código. Entonces, extraer todo ese código fuente desde el repositorio, hacer la compilación, generar la imagen y en base a esa imagen hacer el despliegue de la aplicación, cosa que, por ejemplo, esta funcionalidad no lo tiene la plataforma de Kubernetes como tal, ¿no? De manera nativa. En OpenShift no. Y si queremos ya trabajar con de manera más avanzada esta funcionalidad, podemos instalar operadores como por ejemplo el OpenShift Pipelines o OpenShift GDops también, ¿no? Que lo voy a explicar luego en las siguientes diapositivas. Ahora, a nivel de escalabilidad, por ejemplo, nosotros rápidamente mediante manifiestos podemos indicar, por ejemplo, la parte de agregar un nuevo nodo, ya sea para, por ejemplo, nodos infra, nodos worker, entre otros, ¿no? Igualmente, aquí en la parte de escalabilidad también aplica para las aplicaciones, como por ejemplo el escalado ya sea horizontal o vertical, ¿no? De los pods. Y otro punto es que para nosotros como administradores, OpenShift ya trae de manera nativa lo que es la interfaz web. ¿Ok? Tenemos acceso mediante una consola donde tenemos los diferentes recursos, un menú netamente, por ejemplo, para la parte de aplicaciones, para la parte de, exposición, para actualizar el clúster, entre otros, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante en realidad esta interfaz web para todo lo que tiene que ver con la administración. Obviamente no le quita el hecho de que nos podamos también administrar la plataforma mediante el API, no por comandos. Y listo. Y por último sería la parte de soporte fiable, porque al ser una plataforma empresarial, justamente
Red Hat avala todos estos cambios que se vayan a generar dentro de la plataforma. Cada 4 meses, por ejemplo, va sacando un nuevo release. ¿Ok? Actualmente ya estamos en la 4.21 y de hecho, comparado a las versiones, por ejemplo, de la 18 para abajo, pues ha sufrido grandes cambios. Hoy por hoy ya está en modo prueba también la parte de levantar el clúster con dos masters, ¿no? Que anteriormente sí o sí, de manera obligatoria nos solicitaban de que sean tres por un tema de quórum. Entonces, más o menos son esas las características. Esta plataforma se puede implementar ya sea a nivel de on-premise, cloud, ¿ok? Y puede ser, por ejemplo, ya sea administrado por nosotros, ¿ok? Completamente, o si es a nivel de nube, pues también tenemos las diferentes posibilidades de ya trabajarlo como plataforma, ¿no? Nosotros solo nos dedicamos en esta parte a la parte de desplegar nuestras aplicaciones y todo lo que contempla justamente ese procedimiento, ¿no? De desplegar, sacar a producción, entre otros. ¿Ok? ¿Qué más? En esta parte, una de las características principales también es la parte de cómo actualizar el clúster. ¿Ok? Al ser unificado, por ejemplo, la parte del sistema operativo como la plataforma, estas tareas de actualización son mucho más rápidas. Por ejemplo, desde la web podemos seleccionar nosotros a qué versión o a qué release queremos saltar. ¿Ok? Si es que queremos actualizar, por ejemplo, todo el grupo de nodos, o podría ser seleccionando nodos específicos, quizás como nodos master, nodos infra y nodos worker, ¿no? Básicamente de manera planificada. Y ese simple proceso, pues ya en interno toda la actualización lo realiza OpenShift y ya nosotros no nos preocupamos por la actualización de manera separada del sistema operativo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Mm, ok, creo que no. Ahora acá hay un diagrama eh, a grandes rasgos de lo que es la parte de OpenShift. Como les he mencionado, puede ser instalado sobre servidores físicos, sobre máquinas virtuales, ya sea en la nube privada o nube pública. ¿Ok? Si bien es cierto, OpenShift es una plataforma de orquestación, pero como base utiliza Kubernetes. ¿Ok? Y en base a ello te habilita las diferentes funcionalidades, como por ejemplo ya de manera predeterminada, esta parte de monitoreo en el cual nos muestra las diferentes métricas, ya sea a nivel de nodos, a nivel de aplicaciones. Dichas métricas obviamente también pueden ser enviados a otras plataformas, dependiendo de qué es lo que queramos hacer en sí con esas métricas, ¿no? De la integración que se desea hacer. Igual para la parte de login, ¿ok? Podemos integrar, por ejemplo, digamos, quiero enviar los logs para que sea, para retener esos logs, porque ustedes saben que los pods son efímeros, ¿no? Si se elimina, básicamente perdemos todos esos registros. Entonces, si queremos esa persistencia de los logs, de los registros, podemos enviar, por ejemplo, a un LK, a un syslog o cualquier otra plataforma que justamente nos permita el procesamiento de esos logs, ¿no? De una manera más eficiente. El registry, y esta es una de las características importantes también, que a qué se refiere esto es que ya con la instalación nos habilita lo que es el repositorio de imágenes de manera local. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, nosotros para desplegar nuestras aplicaciones no vamos a tener que publicar como tal la imagen en registries externos, ¿no? Nos da la facilidad de que se almacene localmente. Obviamente esto está con volúmenes, ¿no? Para la persistencia de la información. ¿Ok? Entonces, por aquí la parte del CICD y de acuerdo a lo que necesitemos, pues podemos ir ampliando estas funcionalidades. Pero de manera predeterminada, de hecho, ya viene casi todo lo que podamos explorar o necesitar justamente para desplegar nuestras aplicaciones, ¿no? Acá no lo menciona, pero por ejemplo, hay otro componente más que es del Ingress. ¿Ok? En este caso, también ya instala por defecto el operador de Ingress y con ello rápidamente nosotros podemos publicar nuestras aplicaciones.
ya sea, por ejemplo, con un dominio relacionado al clúster o dominios específicos para la parte de las aplicaciones. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, si se preguntan, ¿qué pasa con la parte del Ingress, ¿no? Que justamente ya no va a tener soporte. Ya se está pasando lo que es el Gateway API. En este caso, en OpenShift, dicho, dicho cambio no va a afectar en nada porque OpenShift no utiliza como tal el Ingress que hoy por hoy está siendo deprecado. ¿Ok? Ahora, O- Ok, acá hasta aquí conozco las funcionalidades, sé qué es, dónde se implementa, pero ¿cómo o cuáles son las diferentes ediciones o los sabores de OpenShift por los cuales puedo optar? Si nos enfocamos netamente a aplicaciones, tenemos tres, que serían el Kubernetes Engine, el OpenShift Container Platform y OpenShift Platform Plus. Ok, hay uno más, una suscripción más, pero esa está dedicada netamente a máquinas virtuales. Listo. Entonces, por ejemplo, no es que por una de estas ediciones la instalación sea diferente. Básicamente la plataforma base es OpenShift, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas suscripciones? Es que justamente cada una de ellas nos va habilitando nuevas funcionalidades. Como por ejemplo, si nosotros recién estamos iniciando con la parte de despliegue de aplicaciones, pues solo necesitamos lo básico, podríamos irnos por una suscripción, por comprar una suscripción de tipo o que no, que es OpenShift Kubernetes Engine, en el cual tenemos estas funcionalidades y como ven ya me permite como tal trabajar con lo que son las aplicaciones, las características también propias para las diferentes características como monitoreo, login, registry, la parte de airbag, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mayor funcionalidad? Ok, estoy creciendo, quizás ya no solo en el flujo de despliegue de aplicaciones, sino también la cantidad de aplicaciones que estoy desplegando. Entonces, allí, por ejemplo, entramos a esta parte de OpenShift Container Platform, que básicamente viene la funcionalidad que nos proporcionaba toda esta parte de Kubernetes Engine, más todas estas funcionalidades que están en este bloque y que, por ejemplo, está toda la parte de Service Mesh, todo lo que tiene que ver con la parte de pipeline, CI/CD, GDops, entre otras más, ¿no? Que por ejemplo aquí también está habilitado ya lo que son las colas de mensajería, API Management y también para la parte de inteligencia artificial y Machine Learning. Hasta aquí, por ejemplo, ya utilizando el OpenShift Container Platform, en sí ya tendríamos, digamos, una plataforma robusta con las diferentes funcionalidades. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que ya no solo enfocarme en la parte de despliegue, sino también me interesa en la parte de seguridad? Y es más, ya no solo estoy trabajando con un clúster, sino que tengo diferentes clústeres en diferentes entornos y podría ser, por ejemplo, de que esa tarea de hacer la gestión de manera individual, pues se hace tedioso, ¿no? Entonces, aquí podemos optar por el OpenShift Platform Plus, en el cual tenemos la parte del ACM, que es el Advanced Cluster Management, el cual justamente nos permite la gestión de diferentes clústeres, ¿no? Multicluster, desde una plataforma centralizada, ¿ok? Podemos hacer despliegues de las diferentes aplicaciones. Simplemente seleccionamos en qué, por ejemplo, en qué clúster se va a desplegar o en qué clúster se va a desplegar, ¿no? Entonces, todo ello. Obviamente aquí, por ejemplo, podemos integrar también todo lo que tiene que ver con GDops. ¿Listo? Y no solo eso. Aquí la parte del OpenShift Platform Plus también me habilita todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, que es el Advanced Cluster Security, en el cual, tal como indica aquí, yo puedo verificar las diferentes vulnerabilidades que tienen los contenedores que está ejecutándose dentro de mi plataforma. Y no solo eso, acá, hasta aquí, hasta el OpenShift Container Platform, yo tenía un registro interno, pero con el Plus, por ejemplo, puedo tener una plataforma que tiene muchas más funcionalidades para la centralización o el almacenamiento de las imágenes. Entonces, esta plataforma, por ejemplo, ¿qué es lo que nos permite?
aparte de almacenar, es escanear, ¿no? Hacer los diferentes escaneos a nivel de las imágenes que se están almacenando. Entonces, básicamente, no hay necesidad de que nos vayamos con el Platform Plus, sino que hay que analizar cuál es el que realmente nos conviene y si vamos a utilizar todas las funcionalidades, ¿no? Entonces, esas son las diferentes ediciones para la parte de las suscripciones. En cuanto a el tipo de suscripción, ok, ahí no varía, básicamente se trabaja bajo la lógica estándar de Red Hat, que es, por ejemplo, suscripciones de tipo estándar enfocados a la parte de ambientes bajos de pruebas y la parte de premium, pues enfocados a la parte de producción, que su soporte es de 24/7. Entonces, eso sería con relación a las suscripciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? Creo que no. Listo. Ahora, volviendo a la parte de despliegue, justamente aquí dentro de OpenShift vamos a manejar los diferentes recursos que ya conocen dentro de la plataforma de Kubernetes, como lo que son deployments, la parte de los stateful, daemon set, entre otros. Pero propios de OpenShift, por ejemplo, tendríamos lo que es trabajar con Dockerfile. Este Dockerfile, de donde lo obtenemos, es justamente nosotros vamos a hacer la integración con un repositorio externo, ¿ok? Donde en un archivo, ya sea un container file o un Docker file, está la estructura de cómo debe generarse o cómo debe, sí, cómo debe generarse la imagen, ¿ok? Que se va a utilizar dentro del pod. Ahora, aquí no es que nosotros, luego de hacer la configuración, ejecutemos algún Docker build, algún tag o push, sino que todo ese proceso ya lo hace OpenShift. Como dice aquí, invoca el comando de construcción de Docker, en este caso para generar la imagen. ¿Ok? Otro más. Digamos que, ok, solo tengo el código fuente. No tengo todavía especificado, por ejemplo, ese container file que me solicitaba en la anterior. Entonces, puedo trabajar con esta estrategia de source to image, que es las siglas de S2 image, ¿no? Que básicamente lo que hace es que se conecta también hacia el código, hacia el código fuente, el repositorio de código, clona el repositorio y nosotros debemos de identificar sobre qué lenguaje se va a ejecutar o necesita ejecutarse dicho aplicativo. Digamos, por ahí tenemos un aplicativo que está en Java, entonces para el compilado selecciono la imagen de Java y la versión exacta que necesito para mi aplicativo. Entonces, ese procedimiento, por ejemplo, vamos a hacer la creación en el cual nos genera un recurso que se llama Build Configuration. Aquí es donde vamos a tener todos esos datos de repositorio, las credenciales, rama, rutas exactas, entre otros, ¿no? Entonces, cuando se cree esto, automáticamente genera un proceso de compilado que vendría a ser este builder pod, ¿ok? Básicamente es un pod más ejecutándose con el lenguaje que le hemos indicado y haciendo el compilado del código. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Primero, genera lo que es la imagen, una versión para la imagen, ¿ok? Y esa imagen va a ser utilizada dentro del deployment, que este es el que va a desplegar el aplicativo. Pero, por ejemplo, hasta aquí, ¿cuántos recursos ha desplegado? El build config, el builder también del pod, ha generado la parte de la imagen, en este caso el image stream, también el deployment. ¿Ok? Es más, este deployment no solo se queda en ese despliegue, sino que para que pueda comunicarse con otros servicios, también crea lo que es el service. Si nosotros dejamos, por ejemplo, configurado también para que cree la ruta, es decir, para que tengamos acceso por fuera del clúster, también crea el router. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente todo el proceso de source to image para el despliegue de las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, con estas dos opciones, podría contemplar la primera parte, ¿no? O en sí las dos partes del CICD, que básicamente era compilo, genero la imagen y en base a ello hago el despliegue del aplicativo.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la demo de hoy. Pero como les dije, si ya queremos tener pipelines, ¿ok? Mucho más complejos, podemos optar por instalar, en este caso, OpenShift Pipeline, que está basado en Tecton, ¿ok? En el cual vamos a tener o construir o configurar las diferentes etapas. eh, para que pueda ser ejecutado. En este caso, por ejemplo, la primera parte que es el de compilado, pruebas, generación de la imagen. Todo eso se está ejecutando directamente dentro de OpenShift. Aparte, es que este OpenShift Pipeline, ¿ok? Se maneja como un operador. Entonces, al instalar, ya nos trae ciertas actividades, ciertas tareas, ciertas que podemos utilizar, ¿ok? Para contemplar nuestro pipeline. Obviamente también tenemos la posibilidad de crear nuevos, y con ello generar todo un pipeline de 6CD. ¿Ok? Esto llega hasta el 6CD. Pero, ¿qué más tenemos? Ok, esto es, por ejemplo, una vista rápida de cómo se crean los pipelines, ¿ok? Aquí en esta primera imagen tenemos un pipeline que se llama, por ejemplo, National Parks, en el cual las diferentes etapas, la primera que es el git clone, luego hace la construcción, el test, construye la imagen y por último despliega el aplicativo o redespliega el aplicativo, ¿no? Que es el reinicio. Y básicamente ahí finalizaría. Pero este OpenShift Pipeline no es que solo nos permita trabajar de esta manera, ¿no? Sino que podemos también ejecutar tareas a la paralela. Quizás aquí mientras va ejecutando el build and test, pues puede también ejecutar otras tareas, ¿no? Aquí, por ejemplo, construye la imagen, pero podríamos decirle acá otra actividad más que guarde tanto en local como, por ejemplo, en un repositorio por fuera de nuestro clúster. ¿Listo? Es más, para sacar reportes, entre otros, pues también, ¿no? Ahí está OpenShift Pipeline para hacer uso de ello. Aquí, bueno, ya es un pipeline en ejecución, en un pipeline run, en el cual justamente ya está generándose en la etapa 2, ¿ok? Aquí nos muestra también las imágenes en el cual se está ejecutando dicha actividad, ¿no? Dicha tarea. Y por lado de lo que tiene que ver con sede, ok, con la parte de OpenShift Pipeline sí podemos irnos hasta el despliegue del aplicativo, pero nosotros ya teníamos un código fuente donde estábamos manejando toda la parte del código. Entonces, con OpenShift GitHub, por ejemplo, lo que podríamos hacer es que ese repositorio Git también sea nuestra fuente central de información, ¿ok? Lo que nos permite OpenShift GitOps es que justamente pueda desplegar o en sí reiniciar o redesplegar aplicaciones en base a manifiestos, es decir, archivos YAML. ¿Ok? Podemos tener archivos YAML ya sea de los deployments, por ahí para la parte de los config maps, secrets, service, entre otros. Todo lo que se pueda desplegar, pero mediante archivos YAML. ¿Ok? ¿Y qué más nos permite OpenShift Es que, ok, voy a hacer la instalación dentro de mi clúster, pero también tiene la capacidad de que puede ejecutar, ¿no? En este caso, para mantener de manera uniforme en varios clústeres justamente estos despliegues que se vayan a realizar. Aparte de ello, es que desde un dashboard, ¿ok? Nos va a permitir verificar cómo está el recurso o el estado de nuestros recursos o de nuestras aplicaciones en tiempo real. Si por A o B, digamos, manualmente hubo un cambio desde el clúster, pero que no está contemplado en el repositorio, ¿ok? En esos YAML, automáticamente, con las diferentes políticas que apliquemos, puede o ya sea revertir esos cambios o como tal, pues mantenerlos, ¿no? Y este es en automático, si queremos, también podemos dejarlo en manual, ¿no? Pero si vamos a contemplar la parte de CICD, pipeline de CICD, obviamente la idea sería dejarlo de manera automática, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo podremos, por ejemplo, esos dos operadores para que puedan trabajar en conjunto? Podríamos
indicar con OpenShift Pipeline para que contemple todo lo que es el CI, es decir, compilar las pruebas y generar la imagen. Y con OpenShift GDops, básicamente todo lo que es el despliegue, ¿no? Desde el repositorio, sincronización del repositorio y el despliegue de las aplicaciones. ¿Ok? Ahora, un punto adicional aquí es que como ambos son operadores certificados por Red Hat y mantenidos por Red Hat. Si por A o B tenemos algún error o notamos algún por ahí algo, algún bajo, algo, podemos rápidamente escalar con Red Hat y como es parte o como nuestra suscripción justamente ya soporta el uso de estos operadores, pues Red Hat nos da el soporte correspondiente. Ok, ya no tenemos que ir, no sé, quizás a una plataforma de terceros y pagar algo adicional para dicho soporte. Ok, esto ya bien integrado y todo lo que es la parte del ciclo de vida también se basa en la versión de OpenShift que nosotros estemos utilizando. Listo. Ahora sí vendría la parte de la demo. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengan? Con respecto a la consulta de ahora solo necesitan dos nodos master, sí, justamente esa es las nuevas funcionalidades que está sacando Red Hat, ¿no? Para la versión 4.21, si que no me equivoco. Entonces, pronto ya vamos a poder hacer uso de ello, ¿no? Y también le está dando mucho enfoque a lo que es la parte de virtualización también. Ahora sí. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Me comentan si se visualiza. Vamos a hacer el despliegue de la aplicación para que pueda visualizar. Por ejemplo, este OpenShift que estoy compartiendo es la versión 4.20, ¿ok? Y básicamente ahora para la parte de administración también todo está unificado, ¿no? Como pueden ver ya nos viene la vista de Administrator y de Developer, sino que todo en uno y es más fácil de hecho de administrar la plataforma como tal, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer el despliegue de nuestro aplicativo. Aquí previamente ya tengo una base de datos. En este caso, el aplicativo que vamos a desplegar se basa de dos componentes. Uno, que es la parte de la base de datos, que justamente es la que va a almacenar la información que generemos desde la parte del otro componente. ¿Ok? Es una imagen, no, tiene solo una réplica, como pueden ver, y los recursos que se ha creado solo son, bueno, el deployment propiamente, el pod, que es en gatilla la parte del deployment, y para la comunicación, que es el service, ¿no? Con el puerto correspondiente, el puerto estándar de Redis. ¿Ok? Aquí está agrupado o bueno, ahorita está un único solo componente, pero este bookstore representa la agrupación de las diferentes aplicaciones. Básicamente solo es una ayuda visual, ¿no? Entonces, en esta parte, para hacer el despliegue del aplicativo, tenemos estas diferentes opciones, ya sea desde una plantilla, desde una imagen, ya sea interna o externa, que se pueda utilizar. Este catálogo básicamente son los diferentes servicios que te viene con la instalación, ¿ok? Bases de datos igualmente, tenemos MySQL, Postgres, por ahí si queremos agregar, por ejemplo, MongoDB o entre otras, ahí está la posibilidad, ¿no? También podemos trabajar con lo que son con los Helm charts o directamente con un YAR, ¿no? Entonces, el que les estaba indicando es el import from Git. ¿Qué es lo que nos permite? Justamente es que conecto hacia un repositorio, ¿ok? Y en base a ello hago la creación del aplicativo. Este es el aplicativo que vamos a utilizar. Lo tengo en un GitLab, ¿ok? En el cual es uno muy básico en realidad. Tiene un Dockerfile, ¿ok? Donde está estructurado la imagen base que va a utilizar, qué archivos va a copiar, los comandos para el inicio del aplicativo, ¿no?
Entonces es uno sencillo y básicamente el aplicativo tiene estos archivos en el cual vamos a enfocarnos en este caso en hacer los cambios en el index. ¿Ok? Como ven es uno sencillo que se conecta a la base de datos y la parte de la interfaz web eh, básicamente es para agregar un listado de ya sea libros o cualquier otra información. ¿Listo? Entonces voy a conectar este repositorio. ¿Ok? Nos vamos a esta parte. Ok, voy a irme con HTTP netamente. Listo. Ahora, aquí, este es un repositorio privado, entonces necesito las credenciales correspondientes para poder conectarme. En este caso, vamos a hacer uso del token. Este token ya propiamente se genera aquí, ¿ok? Con los permisos correspondientes. Básicamente sería solo el de lectura, ¿no? Para la parte de la clonación. Dentro del OpenShift, ¿qué es lo que me solicita? Es indícame la rama del cual voy a clonar el código. En este caso es el main. ¿Cuál es la ruta o el directorio, ¿no? Donde se encuentra el código? En mi caso era src. Y aquí sería la credencial para conectarme al repositorio. Previamente ya he hecho la creación de dicha autenticación o para los datos de conexión, pero es sencillo, ¿no? Tenemos dos opciones, ya sea con llaves por SSH key o el Basic Authentication, que podría ser contraseña o un token. Entonces ahorita estamos trabajando con Basic Authentication. Entonces selecciono ello y listo. ¿Qué más tenemos aquí? Justamente acá en esta sección de Import Strategy es donde nosotros podemos definir cómo se va a realizar la generación de la imagen, el compilado y la generación de la imagen. ¿Ok? En mi caso, como vieron dentro del repositorio, tengo un Dockerfile. ¿Ok? Entonces puedo hacer uso de este Dockerfile. ¿Ok? Como primer punto, pero si por A o B no quisiera trabajar de esta manera, básicamente puedo irme por la opción de Builder Image, en el cual, como estoy utilizando Python, tengo que elegir el Python y la versión que necesito. ¿Ok? Ahorita nos vamos a ir con un Dockerfile. Acá colocamos el nombre del archivo Dockerfile o Containerfile, cualquiera de ellos. No sé si usted cuando salga acá algún mensaje de error de que no está detectado, no hay ningún inconveniente en esta sección. ¿Listo? El grupo de aplicaciones, que es el que ya tenía en este caso el CNA Demo. Y acá, por ejemplo, podría ser micro books. Aquí está justamente cómo va a compilar. Por ejemplo, en este clúster yo tengo instalado lo que es el operador de OpenShift Pipeline. Entonces, me da esas dos opciones. ¿Quieres que lo configure o lo compile con el recurso de build config o utilizamos algún, o sea, es decir, el compilado haciendo uso de lo que son los pipelines, el OpenShift Pipelines? Ok, por ahora lo dejamos con el build. ¿Qué más tenemos? La parte del deploy, que es básicamente para que cree el recurso de deployment, que en pocas palabras, básicamente es la estructura deseada de nuestro aplicativo, ¿no? Como una instrucción de lo que de lo que se va a crear, ¿no? Donde se especifica imágenes, réplicas, si tiene alguna variable de entorno, entre otros. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que podría agregar? Son los datos para la conexión hacia mi base de datos, ¿ok? Que luego también podríamos hacerlo, por ahora voy a dejarlo tal cual. El puerto ya lo detecta en automático, por ejemplo, el 8080, si es que fuera otro, pues hacemos el cambio, ¿no? Y esta es para la parte de la exposición, que va a crear una ruta, ¿no? Para poder tener acceso al aplicativo por fuera del clúster. ¿Listo? Y por último le doy crear. Vamos a verificar en este punto. Uy, era Bookstore. Acá hice mal la agrupación. Vamos a jalar a este grupo. ¿Listo? Entonces, aquí como pueden ver, este es el componente que hace el compilado, el build. Si ingresamos y verificamos el procedimiento,
básicamente clona, ¿ok? Y en base a ello va a realizar las diferentes actividades que se habían especificado dentro del Dockerfile. ¿Ok? Ahí esperamos un momento hasta que pueda finalizar la configuración. El ingress, sí, pero no es el ingress que se utiliza a nivel de OpenShift, porque ese es HAProxy, ¿no? Entonces, esa deprecación del ingress que se utilizaba en Kubernetes, pues no afecta a nivel de OpenShift. Tu, tu, tu. Listo, listo, listo. Aquí esperamos, pero vamos validando otros puntos. Aquí va a demorar y necesitamos que esté en modo complete, ¿no? Que se ejecute la imagen. De hecho, ya completó. ¿Qué es lo que tenemos? Justamente clona la imagen. Aquí ya está ejecutando los diferentes pasos del Dockerfile, ¿ok? La imagen base, la copia de los diferentes archivos y lo que me interesa que se fijen es en esta parte final, ¿ok? Aquí genera la imagen, hace el tagueo correspondiente, ¿ok? Ahí está la imagen y cómo le está tagueando es justamente con vamos a verlo aquí con el dominio o el hostname interno que tiene el registry de OpenShift, ¿no? Que es este el de aquí, donde lo guarda en el proyecto donde estoy ejecutando o desplegando el aplicativo. ¿Y cómo hace el tajo? ¿Cómo lo nombra? Básicamente también es el nombre del componente y siempre utiliza el latest, ¿ok? Ahí está, genera la imagen y finalmente, como pueden ver, hace el push correspondiente. Y con esto ya tenemos disponible esa imagen dentro de nuestro repositorio local. Entonces, ¿qué más había engatillado justamente este proceso de build? Es el deployment, que si nos vamos acá, es esta, ¿no? Y ahí está. Ahorita ya está arriba nuestro contenedor. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si nosotros accedemos hacia el router, es decir, por fuera del clúster, tenemos visibilidad del aplicativo, que es esta. Pero como pueden ver, ahorita está trabajando de manera independiente, es decir, no tiene conexión a la base de datos, ¿no? Que aquí es donde indica que está esperando esa conexión. Vamos a hacer el cambio, es decir, vamos a agregarle variables de entorno, ¿ok? Para que pueda comunicarse hacia nuestro aplicativo. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que vamos a utilizar? Necesitamos conocer hacia dónde va a conectar. En este caso, una IP o un dominio, ¿no? Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar directamente solo el hostname del service, ¿ok? Y lo otro sería la contraseña con la cual se va a conectar a la base de datos. El nombre como tal de la instancia y los puertos ya venía incrustado con el código, un texto plano, entonces ya hace la búsqueda. Desde acá solo manejamos lo que es los dos valores que les menciono. Ahora, adicional a ello, como la parte de la contraseña, pues es un dato sensible, lo que se ha hecho es almacenar la contraseña dentro de un secret que está por aquí. Ese secret es esta. ¿Ok? Y ahí está, Redis Password. Tomar en cuenta de que esto no es encriptado, ¿ok? Solo trabaja en base 64, es decir, solo está codificado. Si queremos, por ejemplo, mayor seguridad, se puede hacer integración con otras herramientas externas como el Vault, ¿no? Que es así nos permite hacer la encriptación. ¿Listo? Entonces, en la parte de variables de entorno, voy a indicar justamente para que ese valor pueda ser consumido desde un secret, ¿ok? Que sería esta opción. Entonces, como primer punto, el key que va a buscar mi código es esta. ¿Desde dónde lo voy a extraer? Desde este secret y el valor Redis password. ¿Qué más necesito? El Redis server, que es la URL o el dominio como tal para la conexión a la base de datos. ¿De dónde saco esta información? Nos podemos ir a la nueva pantalla y aquí en Networking, ok, seleccionamos Service, buscamos la base de datos que sería de aquí
y podemos colocar todo este hostname. Como también se podría colocar solo Redis, el nombre básicamente, cualquiera de las dos. De hecho, tres, porque también podemos colocar solo hasta el GitLab CI como OpenShift. Ah, no, no, no. Este GitLab CI, no, ahorita no está conectándose a OpenShift, sino que el runner yo lo tenía en un Kubernetes. Pero sí se puede, porque al final, solo falta de que se ejecute o se habilite el runner dentro de nuestro cluster de OpenShift y con eso sería suficiente, ¿no? Este es de otra demo donde está también ese mismo procedimiento, ¿no? De hacer el compilado y el despliegue de las aplicaciones. Que en este caso, las imágenes lo estoy guardando directamente en GitLab también, ¿no? Que es una de las características que ya nos proporciona esa plataforma. Pero para este momento no estamos utilizando ese GitLab 6. Sí, correcto, sí se puede desplegar el Podrunner dentro de OpenShift. Es más, de hecho, como tal, también se puede instalar un GitLab server, ¿ok? Con operadores. Pero obviamente lo recomendable sería que tengamos de manera externa, ¿no? Pero sí hay la posibilidad, todo lo que se quiera adicionar como nueva funcionalidad, básicamente se puede hacer mediante el uso de operadores, ¿no? Que es justamente acá.
Si quieren algo de, por ejemplo, no sé, colas de mensajería, hacen el filtro, tienen tanto los comunitarios como el de mismo OpenShift, por ahí algo de API. También ahí están, ¿no? Las diferentes plataformas con las que se puede trabajar. Entonces, simplemente es cuestión de habilitar y con ello hacer el uso de. ¿Ok? Entonces, para culminar esta parte de cómo hacerlo de manera automática, es mediante este webhook, ¿ok? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Dentro de nuestro repositorio, ¿ok? Podemos irnos a la sección de settings donde tenemos, bueno, aquí a ustedes no les va a salir nada inicialmente, pero tendríamos los webhooks, ¿ok? Cuando agregamos un nuevo webhook, nos solicita básicamente la URL donde debemos conectarnos, que justamente sería toda esta información que se está extrayendo, ¿no? Ya sea de manera genérica o con el GitLab. Entonces, algo como esto. En el caso de GitLab, veo que también nos solicita el secret token, que básicamente vendría a ser también este valor. Y aquí en este webhook podemos definir, por ejemplo, en qué momento o con qué actividad o con qué evento se va a engatillar la ejecución de un build o un pod builder. Puede ser, por ejemplo, que, no sé, por ahí manejemos con lo que es simplemente una actualización del repositorio. Puede ser de que, no sé, no quiero que esa ejecución se realice cada vez que se actualice, sino que quiero, por ejemplo, cuando se crea un pull request o cuando se hace la aprobación correspondiente de algo. Entonces se puede elegir esos diferentes ítems y en base a ello hacer la creación correspondiente, que vendría a ser algo como esto. Ahorita déjame ver si esto está funcionando. No, debería. Ese es el de abajo, de hecho. Mm. Vamos a verificar esto, sino que como está trabajando con certificados autofirmados, parece que no lo está tomando. Ya. Sí, no, esto es por el tema ya del certificado propio de cómo se está exponiendo el aplicativo, ¿no? Porque ahorita esta URL que ustedes estaban viendo si, es local. Si bien es cierto, puedes verificarlo por fuera del clúster, pero no está publicado a internet, ¿no? Entonces, como tal, no tengo una conexión directa hacia mi GitLab, ¿no? Que está como SAS. Es por ello que esta URL no me está dejando por el certificado propio. Pero básicamente ese es el mismo procedimiento, ¿ok? Y una vez que se habilite, hacemos algún cambio y en automático ya este build se genera de manera automática, ¿no? Y además la parte de los reinicios de los pods. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en la sesión de hoy. Me comentan si tienen alguna consulta. No, Gladys, ¿tienes por ahí el temario de OpenShift para que puedas mostrar? Esto es un poco más o menos de lo que abordamos dentro del curso, ¿ok? Una cierta parte del curso de OpenShift, de administración de OpenShift. Este, en el cual, por ejemplo, abordamos desde la implementación como tal de la plataforma, los diferentes permisos como Airbag, autenticación y autorización, despliegue de aplicaciones, la parte de la exposición, todo lo que es Service Network, Service Route, lo que son los Network Policies, operadores. Y por ahí, con la nueva actualización del temario, también todo lo que es la actualización del clúster, ¿ok? Y una parte de, sí, simulador para el examen de certificación de Red Hat, ¿no? De OpenShift Administrator. Eso sería por el momento. En caso de que no tengan consultas, quedaríamos hasta aquí. Ah, ya, no, lo que pasa es que esta primera parte, recuerden que el Argo, trabaja en base a manifiestos. Ok, yo lo que le estaba mostrando es características propias de OpenShift
con los cuales podemos abordar a grandes rasgos la parte de CICD. La parte de Argo ya justamente entra en pipelines más complejos, ¿no? Donde se necesita hacer la integración justamente ya trabajar con el operador para la parte de CI también. Entonces, eso sería de mi lado. Muchas gracias por su participación. Ok, cualquier consulta igual está en el grupo, ¿no? Para poder apoyarnos. Muchas gracias.